Hola chicos, espero que se encuentren de lo mejor. Soy el profesor Everardo Martínez Paco y bueno, hoy vamos a hablar de la unidad 5, que es problemas éticos en relación con la comunidad o la ética social. Hay que entender algo, ¿no? Antes de empezar con con toda esta reflexión acerca de la ética social, de los problemas éticos y todo esto que compete, tenemos que pensar que cada uno de nosotros vive en grupos sociales. ¿Vale? Ese es como el eje medular, ¿no? Entender que nuestra vida cotidiana está ligada a partir de grupos sociales. Somos parte de muchas sociedades, porque podemos decir que somos mexicanos, pero los círculos se van cerrando, ¿no? O se pueden ir abriendo, dependiendo del caso. Por ejemplo, yo que soy de una comunidad que se llama Puente González, pues también soy de Iguala Guerrero, pero también soy guerrerense y también soy mexicano, ¿no? Entonces me competen varias sociedades, sin embargo estos núcleos se van formando a partir de diversos elementos, ¿vale? Entonces entendamos eso para empezar, ¿no? Entonces la unidad habla de la ética en la vida social, ¿no? Para empezar. Entonces hay que tener en cuenta que la vida cotidiana nos va a enfrentar a diferentes opciones éticas. Nos exige preparación mental y debemos estar preparados para ser capaces de dirigir nuestra vida y que no nos dirijan las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que todos los días, ¿no? Todos los días desde que despertamos hasta que nos acostamos, estamos sometidos a decisiones éticas. ¿Por qué? Porque todos los días y en cada momento estamos tomando diversas decisiones. Puede ser como muy extraño, ¿no? Que lo digamos así, ¿no? Ay, todos los días estamos teniendo decisiones éticas y pues sí, ¿no? O sea, si nos levantamos, digamos, temprano, bien, ¿no? Supongamos que entramos a las 9 de la mañana a clase, despertamos a las 7, entonces tenemos 2 horas para arreglarnos, desayunar, ¿no? Arreglar pendientes y todo eso. Sin embargo, a veces decidimos quedarnos 1 hora viendo Facebook, viendo Netflix, viendo qué sé yo, ¿no? Entonces ya esa decisión ya va ¿cómo se llama? A tener consecuencias, ¿no? O sea, no sé si sean buenas, no sé si sean malas, eso depende de cada quien, pero al final de cuentas hay consecuencias a partir de nuestros actos, lo que vimos en unidades pasadas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la idea de que vivimos en una sociedad, hay que tener en cuenta que esto nos compete a partir de justicia y bien común, ¿vale? Entonces, más que una igualdad, dice Aristóteles, entiende la justicia como equidad. ¿Y qué es equidad? Es estar equilibrado, ¿vale? Dar a cada quien lo que se merece dependiendo del papel que desempeña en las relaciones sociales, ¿vale? Entonces sí, todo tiene que ser equilibrado, todo tiene que ser equitativo, todo tiene que ser lo mismo, pero a partir de cómo nos desenvolvamos, ¿vale? Entonces, a partir de esta justicia viene un bien común, que es una orientación ética de la realidad social. Y eso es que también hay otro elemento que tenemos que traer a colación, que es la globalización. Entonces la globalización nos va a afectar, ¿no? Socialmente. ¿Por qué? Porque la globalización es un sistema económico que ha buscado que todo sea igual, ¿no? Que todo sea igual en el mundo, ¿no? Y pues sí, la verdad es que no todo puede ser igual, ¿no? O sea, si lo pensamos detenidamente, sería hasta de risa pensar que en China son iguales a nosotros. Pueden vestir igual, pueden comprar las mismas cosas, ¿no? Sin embargo, hay muchos elementos que no van a ser iguales. Por ejemplo, las leyes no son iguales, nuestros sistemas sociales no son iguales, la comida no es igual. Entonces sí hay diferencias y variaciones. Entonces la globalización va a provocar una nueva forma de distribuir bienes y servicios que obliga a una nueva configuración del hogar, del orden que en él debe imperar y que si algo ha demostrado es que no puede ser el que los intereses económicos se impongan. Lo que les acabo de decir, ¿no? La globalización es un elemento económico, sin embargo tenemos que ver otras aristas, ¿no? Y regresando o partiendo o llegando a los problemas sociales, la globalización nos lleva a uno de los problemas que ha quejado a la humanidad por lo menos desde el 1800. Bueno, desde diversas aristas, pero creo yo que se solidificó como en 1800, ¿no? Después de la Revolución Industrial se solidifica y se hace digamos, más fuerte, y esta es la pobreza, ¿no? O sea, la pobreza, conforme va pasando el tiempo, se va viendo
se va viendo más, ¿no? O sea, cada vez hay más pobres y misteriosamente cada vez hay menos ricos, ¿no? Entonces, sí es como un gran dilema y este es producto como de la globalización y del capitalismo, ¿vale? Entonces, dice que la pobreza o los factores que influyen en la pobreza van a ser el abuso de recursos y mano de obra barata, la corrupción, el surgimiento de enfermedades y la incapacidad de distribución de medicamentos en ciertas zonas del orbe. Pero yo agregaría también servicios básicos, ¿no? Como luz, electricidad, telefonía, internet, ¿no? Pavimentación, drenaje y muchos otros, ¿no? Incluso hay personas que viven en sus casas tienen pisos de tierra y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, son muchos problemas que se van englobando y que cada vez van siendo más. Entonces, también hay que ver que dentro de todos estos problemas éticos en relación con la comunidad y la ética social, tenemos que tener en cuenta que hay modelos de sociedad como mediación de la ética social. Entonces, lo que les acababa de decir, no todos los días se vive en sociedad, y nuestro desarrollo como individuos está marcados por los acuerdos y las decisiones sociales que se han logrado tomar a lo largo de la historia y que como tales nos organizan socialmente. Esto también es bien interesante porque misteriosamente hay reglas que existen incluso antes de que nosotros existiéramos, ¿no? Y que se siguen reproduciendo a pesar de los años que van pasando. Y entonces vamos a tener varios modelos de sociedad que eso los van a poder verificar en el PDF de la unidad 5, no se los voy a decir, eso los pueden verificar, pero voy a decir cuáles son: modelo consensual, modelo de conflicto, modelo evolutivo y modelo de ciencias físicas. Esos conceptos los pueden revisar ustedes. Pero lo que yo quiero ir es a los valores básicos de la justicia y libertad, ¿no? Entonces John Rawls quien señaló que en una sociedad justa sus instituciones deberían de garantizar a todos los individuos las libertades básicas, ¿no? Eso es bien interesante porque los gobiernos, que son los que están al frente, deberían de darnos como ciertas libertades, ¿no? Como libertad de pensamiento, de prensa, de expresión, de asociación, de movimiento, conciencia, derecho a la propia integridad, etcétera, ¿no? O sea, la sociedad debería de darnos todos esos, ¿cómo se llama? Todos esos libertades básicas, pero también nos debería de dar cosas como trabajo, ¿no? Educación, salud, ¿no? Y todas esas cosas que hacen que una persona viva dignamente, ¿no? Y eso tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos básicos, ¿no? Entonces, bueno, la libertad frente a la ética en la sociedad actual, ¿no? En una sociedad actual siempre va a haber desigualdades, ¿no? Hay muchísimas desigualdades que vamos a ver en las siguientes unidades. Y hay muchos problemas a partir de los grupos sociales en los que estamos. Entonces, en una sociedad justa, las desigualdades sociales y económicas solo estarían justificadas si son el resultado de cargos o posiciones a las que todos tienen acceso en igualdad de oportunidades, o si son desigualdades que buscan promover el mayor beneficio para los miembros menos favorecidos de la sociedad. Sin embargo, esto no está funcionando así, ¿no? Por lo menos en estas sociedades actuales no está funcionando, y eso tiene que ver con la globalización, con el capitalismo y con la división de las clases sociales, ¿no? Entonces cada vez nos dividimos más, cada vez hay más división de ciencias sociales. Entonces señalar esto, que en una sociedad no va a haber desigualdades, pues sería pensar en un gobierno utópico, ¿no? O en una sociedad utópica, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las sociedades, a las personas o a los individuos se les va a conocer como ciudadanos. Entonces los ciudadanos van a ser los que vamos a ser los que vamos a ser como la base de una sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros somos la mano de obra, nosotros somos como los que desarrollamos todo lo que tiene que ver con la sociedad, entonces somos la fuerza motora de una sociedad, ¿no? Y entonces cada ciudadano puede decir, escribir, expresar libremente, pero siempre bajo la responsabilidad de sus acciones dentro de un marco legal, ¿no? Eso es bien interesante. Si se dan cuenta, tenemos una libertad, pero también tenemos como frenos, ¿no? O sea, cada sociedad tiene un freno. O sea, sí podemos salir a marchar, pero podemos salir a marchar desde ciertas
perspectivas, ¿no? O sea, no podemos hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hubo muchas veces que había marchas de gente que se quitaba toda la ropa y pues eso no está permitido porque son faltas a la moral, ¿no? Entonces, ahí es un choque. Entonces, ¿hay libre expresión o no hay libre expresión, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien. Entonces, los problemas de la vida cotidiana a los que nos vamos a enfrentar van a ser inseguridad, desempleo, pobreza, mal gobierno, sistema de salud deficiente, baja calidad educativa, falta de transparencia y mala calidad del medio ambiente, ¿no? Y a partir de eso, tenemos que irlo ligando, por ejemplo, con derechos humanos, con problemas del medio ambiente, con problemas con la autoridad, con la tolerancia, ¿no? Que este es un elemento bien, bien interesante, la tolerancia, porque no es una indulgencia o indiferencia, sino que va a ser el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos, ¿no? Tenemos que ser tolerantes. A veces usamos la palabra tolerancia dentro de o fuera de contexto, ¿no? Entonces, para que entendamos un poquito qué es, ¿no? Y también de los problemas que nos vamos a enfrentar, por lo menos en México en los últimos años que se ha acrecentado, pues va a ser el crimen, la impunidad y la corrupción, ¿no? Que son tres elementos muy, muy duros y que juntos hacen que las sociedades colapsen o que tambaleen, ¿no? O sea, yo creo que estos tres elementos son de los grandes problemas que tienen las sociedades, ¿no? Pero bueno, aquí lo voy a dejar. Entonces, si tienen alguna duda, pueden mandarme un mensajito y bueno, nos vemos.